A ver, cuando pensamos en la revolución industrial, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente máquinas de vapor, progreso, una explosión de riqueza, ¿no? Esa es como la historia oficial que siempre nos cuentan. Pero, ¿y si les dijera que detrás de todas esas chimeneas y esas fortunas gigantes hay otra historia? Una mucho, mucho más oscura y que ha generado un debate que dura ya más de un siglo. Exacto. Detrás de esa idea de progreso imparable, hay una pelea de ideas sobre el verdadero costo humano de toda esa transformación. Y en el fondo, todo el debate se puede resumir en una sola pregunta. Una pregunta, la verdad, bastante incómoda. Y aquí la tienen. Esta es la pregunta que está en el corazón de todo este asunto. Ojo, que no es solo una cuestión de historia, es casi un caso de detectives, un misterio que ha enfrentado a expertos por generaciones. A ver, ¿la vida de la gente común, de los trabajadores, realmente mejoró? Bueno, para resolverlo, vamos a tener que seguir las pistas, como en una buena investigación. Y para empezar a entender de qué hablamos, solo miren esta imagen. Esto no es una exageración de un artista, ¿eh? Esta era la cruda realidad en Londres. Hacinamiento, calles sucias. O sea, cuando uno de esto, la idea de que la vida mejoró como que no cuadra, ¿verdad? Se vuelve bastante complicada. Y esto era el pan de cada día para miles y miles de personas. Claro, con una realidad así, es normal que surgiera un debate tremendo. Y este dilema básicamente partió la historia en dos bandos, dos equipos con visiones totalmente opuestas sobre lo que pasó. Por un lado, tenemos al equipo de los optimistas. Piensen en economistas como John Stuart Mill o Alfred Marshall. Su argumento era simple. El capitalismo y el crecimiento económico al final mejoraron la vida de todos. Pero en la otra esquina estaban los pesimistas, y aquí los nombres pesan. Karl Marx y Friedrich Engels. Ellos decían todo lo contrario, que la vida de los trabajadores de hecho se fue a pique. Y como se podrán imaginar, esto no era una discusión académica tranquila, era una batalla de ideologías desde el minuto 1. Y ojo, que esta pelea no es de ayer. Lleva, más de 150 años evolucionando. De hecho, hubo un momento, allá por los años 80, en que parecía que los optimistas habían ganado a la partida. Salieron nuevos datos sobre salarios y ¡pum! Caso cerrado. Pero, entonces llegaron los 90s y algo cambió. Empezaron a aparecer nuevas pistas, nueva evidencia que contaba una historia muy, muy distinta. ¿Y la balanza? Bueno, la balanza se inclinó de una forma dramática. Así que vamos a meternos de lleno en esas nuevas pruebas que le dieron un vuelco a todo. Pensemos en esto como una investigación. Vamos a analizar cada pieza de evidencia como una pista para de una vez por todas tratar de resolver este misterio. Y la primera pista que vamos a examinar son los salarios. Este era el as bajo la manga de los optimistas, su argumento estrella. Con esto, parecía que el debate estaba zanjado. Pero ya saben cómo es esto. Como en toda buena historia de misterio, la primera pista a menudo es la que más engaña. Aquí es donde la trama se complica. Vean el gráfico. La línea de arriba es esa vieja evidencia de los 80s que les decía. Muestra que los salarios prácticamente se duplicaron. ¡Wow! Con eso los optimistas decían, ven, ganamos. Pero ahora miren la línea de abajo. Esta es una investigación mucho más reciente, de un tal Feinstein, y lo que muestra es una bomba. Casi 40 años de salarios estancados, y después apenas un aumento del 30%. De repente, esa historia tan bonita se cae a pedazos. Pero esperen que hay más, porque el nivel de vida no es solo el salario, ¿cierto? Y aquí es donde aparecen más pistas que apuntan hacia abajo. Se descubrió que la esperanza de vida en los barrios obreros bajó. No subió, bajó. Además, la gente trabajaba muchas más horas al año que antes, sometida al ritmo infernal de las fábricas. Y quizá lo peor de todo, el trabajo infantil no solo no desapareció, sino que de hecho aumentó. Y esta imagen lo dice todo, ¿no? Nos da una idea muy clara de lo que hablamos. Las condiciones para los niños se volvieron increíblemente brutales. Pensemos que pasaron de trabajar en casa, quizás ayudando a la familia, a la disciplina férrea, al peligro y a las jornadas eternas de una fábrica. Pero si hay una pista que es casi irrefutable, una prueba reina, viene de un lugar que nadie se esperaba, de nuestros propios cuerpos.
Resulta que los historiadores ahora usan una herramienta increíble llamada el nivel de vida biológico. ¿Y saben cómo se mide? Con algo tan simple como la estatura promedio de la gente. Porque, piénsenlo, la altura que alcanzamos no depende solo de la genética de nuestros padres. Es un reflejo súper directo de la nutrición que tuvimos, o sea, de la comida que comimos, de las enfermedades que sufrimos y del desgaste físico al que nos sometieron de niños. En resumen, nuestra estatura es como un archivo biológico, un registro de cómo fueron nuestras condiciones de vida. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué nos dicen los cuerpos de la gente de esa época? Miren esta tabla porque es impresionante. Durante el apogeo de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, la estatura promedio de los hombres de la clase trabajadora disminuyó, y no un poquito, cayó más de 5 centímetros. O sea, literalmente las nuevas generaciones estaban haciendo más bajas. Y no fue solo ahí, el mismo patrón se repitió después en Estados Unidos y en Alemania. Y si quedaba alguna duda, lean esta cita. Es, para mí, la prueba final. Los cadetes de una academia militar de élite eran casi 20 centímetros más altos que los chicos de su misma edad de los barrios obreros. 20 centímetros. Es una locura. Es la altura de una cabeza humana. La desigualdad de esa era no era algo abstracto. Estaba, literalmente, grabada en los cuerpos de la gente. La diferencia entre ricos y pobres se podía ver a simple vista. Ok, llegados a este punto, la evidencia parece bastante clara. El nivel de vida de la clase trabajadora se deterioró. Pero, claro, resolver un misterio abre otro. Y el nuevo misterio es, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? Y esta pregunta es fundamental, porque la respuesta fácil sería decir, fue el capitalismo. Pero los investigadores modernos dicen, no tan rápido. Apuntan a un culpable más sutil, algo que en economía se conoce como fallos de mercado. El verdadero culpable, entonces, no fue el sistema en sí, sino los fallos de mercado que el gobierno de la época no supo o no quiso corregir. A ver, vamos a desglosarlo. ¿Una empresa privada iba a construir un sistema de alcantarillado para toda una ciudad? No, no era rentable. Eso es un bien público. ¿Alguien protegía a la gente de comprar comida adulterada o en mal estado? Tampoco. Eso es información imperfecta. ¿La construcción de casas iba al mismo ritmo que la gente que llegaba a las ciudades? Para nada. Y todo esto junto, este crecimiento descontrolado que generó, lo que se llama externalidades negativas, contaminación, hacinamiento y la propagación masiva de enfermedades. Y si volvemos a ver estas imágenes, ahora entendemos la conexión. Fallos de mercado puede sonar a un concepto súper abstracto, pero no lo es. Es la razón directa detrás del agua contaminada que bebía la gente en esos barrios. Es la causa del agotamiento físico de esos niños en las fábricas. Son las consecuencias reales y humanas de un sistema que avanzaba a toda máquina, pero sin ningún tipo de red de seguridad. Bueno, después de analizar todas las pistas, desde los salarios engañosos hasta la evidencia contundente de la estatura, creo que ya estamos listos para dar un veredicto en esta investigación. Y el veredicto final es este. Los pesimistas tenían razón, en parte. El nivel de vida de la clase trabajadora sí se deterioró. La evidencia es abrumadora. Pero la clave está en el por qué. La causa no fue el capitalismo como idea, sino una forma específica y muy particular de capitalismo. Uno salvaje, sin regulación, donde el Estado simplemente se hizo a un lado y no hizo nada para corregir esos fallos del mercado que estaban enfermando y empobreciendo a su gente. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final, y una bastante incómoda para nosotros hoy. Si ya sabemos por la historia que el crecimiento desregulado y la falta de bienes públicos tuvieron un costo humano tan terrible, ¿estamos realmente poniendo atención a los fallos de mercado de nuestras propias revoluciones económicas actuales? Pensemos en la inteligencia artificial, en la economía digital. La lección de la historia parece ser muy clara. El progreso siempre tiene un precio. Y es crucial preguntarnos quién lo está pagando.